Paz a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos también a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión. Les enviamos un saludo de paz. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a continuar con la reflexión al libro de los Salmos. En esta tarde, ya inicio del día de reposo, vamos a leer el Salmo 93. Salmo 93. Invitamos a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión que también abran su Biblia y nos acompañen en esta lectura. Son únicamente 5 versos, es un salmo corto, pero vamos a reflexionar en él y darnos cuenta lo hermoso, ¿verdad?, del mensaje que trae este salmo. Salmo número 93. Le doy lectura y usted la sigue con su vista. Dice: Yahvé reina, vistióse de magnificencia, vistióse Yahvé, ciñóse de fortaleza. Afirmó también el mundo que no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Yahvé, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Yahvé en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas de la mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Yahvé, por los siglos y para siempre. Amén. ¿Qué podemos notar en este salmo? Bueno, ya hemos dicho, ¿verdad?, que los salmos tienen un propósito. Algunos salmos son de alabanza, algunos salmos son de oración, de petición, para buscar la ayuda, la protección de Dios. Este salmo comienza con una alabanza, reconociendo la grandeza de Dios. Dice: Yahvé reina, vistióse de magnificencia. Hace una afirmación, ¿verdad? ¿Cuál es la afirmación? Que nuestro Dios reina. Él reina. ¿Y realmente será así? Es lo que deberíamos de preguntar. Sí, Él es el rey del universo. Y decimos, Él reina. ¿Pero dónde? Tendríamos que decir, en mí. Pero si realmente lo hemos aceptado como nuestro rey, podemos afirmar y decir, Dios es mi rey. ¿De qué manera? ¿O cómo afirmamos, cómo confirmamos que Dios es nuestro rey? Cuando hacemos su voluntad. Porque sí, todos podemos decir, Dios es el rey, pero si no hacemos la voluntad, lo estamos aceptando, lo estamos reconociendo como nuestro rey, ¿no? Queremos vivir alejados de su voluntad. Entonces ya no lo estamos aceptando como nuestro rey. Sobre todo la obediencia. La obediencia. La obediencia, porque los súbditos tienen que obedecer al rey. Y decimos, cuando nosotros no obedecemos, no lo aceptamos, entonces estamos negando estas palabras. Dios reina, Dios es mi rey. No, Dios no es mi rey, porque yo hago mi voluntad, no la voluntad de Él. Pero cuando hacemos su voluntad, cuando le obedecemos, entonces sí podemos decir, Él reina, Él es mi rey. Y agrega, vistióse de magnificencia. De magnificencia. ¿Qué es la magnificencia? Algo grande, ¿verdad? Magno, grande. Nos hace entender la dignidad que tiene Dios como rey. Esa grandeza. Todos los reyes quieren resaltar esa autoridad que tienen a través de su vestimenta, ¿verdad? Usan corona, usan vestidos muy llamativos, muy lujosos. ¿Mandé? Muy llamativos. Y de esa manera muestran su grandeza, su magnificencia. Pero lo hacen a través de una vestimenta física. Decimos, buscan las mejores telas,
resaltar esa grandeza que tienen en su pueblo. Pues aquí también dice que Él reina, Yahvé reina, vistióse de magnificencia, porque también Él nos muestra esa grandeza que tiene, esa gran dignidad como rey, como rey no de una nación, como rey del universo y rey nuestro cuando le aceptamos. Pero dice, vistióse Yahvé, ciñóse de fortaleza. Sí, Dios no busca las mejores telas materiales que pudiera haber, ¿verdad? ¿De qué se vistió? Dice de fortaleza. Su fortaleza es lo que nos está mostrando esa dignidad que tiene como rey, esa grandeza, esa, como dice aquí, esa magnificencia. Esa fortaleza que Él tiene es lo que nos está mostrando la grandeza de nuestro Dios. Afirmó también el mundo que no se moverá. Afirmó el mundo que no se moverá. ¿No se moverá de dónde? Porque bueno, sabemos que la tierra, el mundo gira, ¿verdad?, alrededor del sol. Pero no se moverá de esa órbita que Dios le puso, de esas leyes que Dios le puso al mundo, y no solamente al mundo, sino a todo el universo, que desde que fue creado sigue esas leyes divinas que Dios puso en el universo, y no se moverá. Dice aquí, actualmente muchos tienen ese temor, ¿verdad? Los científicos tienen ese temor. Sí, observan el cielo con sus telescopios, ven el movimiento de los astros, pero de repente ven ¿cómo se llama? Asteroide, ¿verdad? Sí. Un meteorito. Y dicen, es que se va acercando a la Tierra. Y tienen ese temor y dicen, es que va a chocar, y si choca con la Tierra, o dicen, aunque no choque, pero pasa muy cerca, va a haber grandes problemas. Va a haber catástrofes aquí en la Tierra. Y tienen ese temor. Viven con ese temor, observando el universo. Pero aquí dice, afirmó también el mundo que no se moverá. Sí, tendrán ese temor. Nosotros confiamos porque sabemos que Dios le puso leyes a todo el universo, al mundo, a nuestro planeta, al sol, los demás planetas, meteoritos, todo tiene su ley, los cometas, y todo funciona a la perfección. Y no tenemos ese temor de decir, es que se acerca un meteorito y nos va a caer, ¿verdad? Que bueno, esa es una de las teorías que tienen, por eso se extinguieron los dinosaurios, dicen ellos, ¿verdad? Porque cayó un meteorito y los extinguió. No, aquí dice, no se moverá. Tienen una ley que rige todos los astros a la perfección. Y esa es la fortaleza de Dios. De esa manera está mostrando su fortaleza, que todo el universo, decimos, trabaja, se mueve conforme a las leyes que Dios le puso. Dice el verso 2, firme es tu trono desde entonces. Desde entonces, desde siempre, desde que creó todo, desde que Él existe, firme es su trono. Si el mundo, el universo no se puede mover, y decimos, sí, sabemos que está en movimiento, pero aquí cuando dice no se moverá, se refiere precisamente a eso, que va a seguir esas leyes y no se va a desviar, ¿no? Ningún planeta se va a salir de su órbita y para chocar con otro. Entonces decimos, si todo eso Él lo creó perfecto y dice no se moverá, dice aquí es también su trono. Firme es tu trono desde entonces, desde siempre, desde que Dios creó todo. Su trono es firme. Y decimos, si el mundo, si el universo no se moverá de esas leyes, su trono tampoco, para siempre permanecerá. Porque también es otro de los temores que tienen o tenían los reyes en la antigüedad, que los invadiera algún reino enemigo, algún imperio. ¿Y qué pasaba con el trono de aquel rey? Será quitado.
era quitado y se establecía ahora el trono del nuevo rey, de aquel emperador que llegaba a invadir. Pero ¿quién podrá pelear el trono de nuestro Dios? Si hubo quien trató de pelearlo, ¿verdad? ¿Quién lo quiso pelear? Satanás. Y lo dice Isaías capítulo 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo junto a las estrellas de Dios y ahí estableceré mi trono. Quiso pelearlo, pero no pudo. ¿Por qué? Porque el trono de nuestro Dios es firme. Tú eres eternalmente, desde siempre, desde antes, dice otro de los salmos, desde antes de que existiera el tiempo, desde antes de que existieran los montes, el universo. Él existe, es eternal. Y si es eternal, ¿cuándo se terminará su reino? Nunca. Siempre ha existido y siempre existirá. Alzaron los ríos, oh Yahvé, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Alzaron los ríos su sonido. ¿Cómo es el sonido de los ríos? Bueno, cuando va corriendo con tranquilidad, hasta es agradable, ¿verdad? Nos relajamos escuchando el sonido de los ríos. Pero cuando comienzan las tormentas, cuando vemos que los ríos se desbordan, ¿cómo será ese sonido? Pues por aquí no tenemos ríos, no hemos vivido esa experiencia. Pero ¿cómo será el sonido de los ríos cuando se están desbordando? Pues sí estremece, ¿verdad? Sí provoca ese temor. Entonces aquí dice, alzaron los ríos, oh Yahvé, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas, sus olas. Las olas del mar, ¿cómo son? Decimos cuando vemos el mar tranquilo, pues es hermoso, pero cuando vemos las ondas que se levantan, los famosos tsunamis, y vemos todo lo que provocan, entonces se levantan enormes y el sonido es fuerte, ¿verdad? Dice aquí, alzaron sus ondas, alzaron su sonido. Quiere decir que no era un río que estaba tranquilo, ¿verdad? Que estaba corriendo con tranquilidad. Había una tempestad, es lo que está diciendo aquí. Y ese sonido es enorme, es fuerte. Pero dice el verso 4, Yahvé en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las recias ondas de la mar. Llamamos las ondas, las olas de la mar. También hacen estremecer. Pero dice, Dios es más fuerte. Dios es más poderoso que todo ello. Y se estará refiriendo únicamente a las olas de la mar, decíamos, a los tsunamis, al momento cuando los ríos se desbordan. No, decíamos, cuando alguien quiere rebelarse. Poníamos o mencionábamos hace un momento Satanás, ¿verdad? Que se quiso rebelar, quiso tomar el trono de Dios. No pudo. Fue arrojado. Y actualmente es lo mismo. Muchos que tratan de oponerse al poder de Dios, a la voluntad de Dios. Muchos que tratan de oponerse y de incluso atacar al pueblo de Dios. Lo hemos visto en la historia. El pueblo de Dios siempre ha sido atacado, comenzando con el pueblo de Israel, ¿verdad? Que fue perseguido y sigue siendo perseguido, sigue siendo atacado. Que ahora se le acusa a él, ¿verdad? Ahora se le acusa, él dice, no, es que él es el que quiere exterminar, él es el que quiere invadir, el que quiere tomar lo que no le pertenece. Cuando revisamos la historia y vemos que es todo lo contrario, y que actualmente pues sí, tienen esos problemas, están en esas situaciones de guerra. Pero decíamos, el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido, y no solamente Israel, sino también su iglesia. La iglesia de Dios, que decíamos, revisamos la historia y vemos todas las persecuciones, las torturas, las muertes que había sobre el pueblo de Dios, tratando de desaparecerlo. Pues se estará
estará refiriendo, yo creo que a todo eso, ¿verdad? Cuando dice, alzaron los ríos, oh Yahvé, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Yahvé en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas de la mar. Sí, porque decíamos, el pueblo de Dios siempre ha sido perseguido, siempre se ha querido terminar o exterminar al pueblo de Dios. ¿Y han podido? No, ¿verdad? Reinos, imperios, gobiernos que lo han querido hacer durante, bueno, hablando de la iglesia, hace 2000 años que se inició y se inició el pueblo con esas persecuciones, donde se trataba de destruirlos. ¿Y se pudo? Un imperio enorme como fue el romano, ¿pudo destruir al pueblo de Dios? No pudo. Y la prueba está que hasta estos momentos continúa. Seguimos aquí. ¿Por qué? Porque dice aquí, Yahvé en las alturas es más poderoso que cualquier imperio, que cualquier persona que crea tener todo el poder. No, Dios es más poderoso. Es el único poder que existe sobre los cielos, sobre la expansión, sobre la tierra, sobre todo. Es el único. Es el único, el poder de Dios, ¿verdad? Es el más grande, el mayor. No hay un poder más grande que el de nuestro Dios. Por eso decíamos, aunque se alcen los ríos, las mares, que si nos vamos a las figuras bíblicas, ahí en el libro del Apocalipsis nos dice que el mar está representando pueblos, naciones, lenguas, que se han levantado en contra de Dios, en contra del pueblo de Dios, pero no han prevalecido. El pueblo de Dios se ha mantenido porque Dios es más poderoso que todos ellos y Dios ha cuidado a su pueblo. Termina el verso 5 diciendo, tus testimonios son muy firmes. Los testimonios de nuestro Dios, dice aquí, son muy firmes. Es decir, no se pueden mover. Cuando algo es firme no lo podemos mover, ¿verdad? Queremos tirarlo, no podemos. Queremos moverlo del lugar, no se puede porque está firme. ¿Y cuáles son esos testimonios? Bueno, en el verso 1, ¿verdad? Al final decía, afirmó también el mundo, y podemos decir, le puso cimientos, que esos cimientos son los que decimos no permiten que ningún planeta, que ningún astro se salga de su órbita. Pero no se refiere, cuando dice aquí tus testimonios son muy firmes, no se refiere a eso únicamente, sino a su palabra. El testimonio de Dios, cuando la Biblia habla del testimonio de Dios, y lo vemos en el Salmo 119, que habla mucho de los testimonios de Dios, se refiere a su ley. Porque también, aunque se han querido quitar la ley de Dios sigue firme. Aunque dicen, no, es que la ley de Dios ya fue quitada, la ley de Dios, los 10 mandamientos ya no sirven, fueron únicamente para un pueblo, pero ya fueron quitados. No, dice aquí, siguen firmes. Aunque se le ataque, aunque se les trate de quitar, esos mandamientos siguen vigentes. No los podemos quitar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. ¿Por qué? Porque Dios nos dio esa ley para ir perfeccionándonos y llegar a la santidad. Si obedecemos los 10 mandamientos, podremos santificarnos. Y por eso dice, la santidad conviene a tu casa, oh Yahvé, por los siglos y para siempre. ¿Cuál es la casa de Dios? Muchos creen que está allá en el cielo. Es que allá en el cielo está la casa de Dios, y cuando nos muéramos nos va a llevar para allá, y allá nos va a hacer nuestra casa también, ¿verdad? Basándose en el capítulo 14 de Juan, que bueno, ya lo hemos estudiado, no habla de eso, no se refiere a eso. Dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, para que te escribo todo esto con la esperanza de ir presto a ti, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia.
iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Entonces cuando dice la santidad conviene a tu casa, ¿cuál es la casa de Dios? Su iglesia. Y decimos, ¿y cómo va a santificarse la iglesia? Por lo que dice en la parte de arriba, tus testimonios son muy firmes. Tu ley que muchos han querido quitar, que muchos han atacado, sigue firme, porque eso es lo que va a santificar al pueblo de Dios. Es lo que ha santificado al pueblo de Dios. Eso es lo que conviene. Dice también el apóstol Pablo en la carta a los Corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno osa violar el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice? Será destruido, ¿verdad? Entonces, el templo de Dios, que somos nosotros, la casa de Dios, que es su pueblo, debe de permanecer en santidad. Todos, bueno, creo que no todos, ¿verdad? Muchos atacan la santidad porque si no, es que somos humanos, no podemos ser santos. Santos son únicamente los que están allá en el cielo y hacen milagros. Para ellos eso es un santo. No, la santidad la adquirimos ahorita que estamos con vida. La santidad la vamos a adquirir en estos momentos cuando obedecemos a Dios, cuando hacemos su voluntad, cuando guardamos sus mandamientos. Y de esa manera vamos perfeccionándonos, vamos perfeccionando nuestra vida y vamos santificándonos. Porque dice aquí, esto es lo que nos conviene. Esto es lo que le conviene a la casa de Dios, a su pueblo. Oh Yahvé, por los siglos y para siempre. Amén. No se puede quitar. Todo lo que Dios hizo es perfecto, es perpetuo, y decimos, por eso comienza hablando del mundo, que ya vimos que es la creación de Dios y Dios lo hizo perfecto. Y aunque mencionábamos, muchos tienen ese temor de decir, pues en algún momento se va a terminar el mundo. No, el mundo no se va a terminar, porque también dice que esta tierra la creó para ser habitada por la eternidad. Sí, la va a purificar, porque totalmente se ha contaminado mucho a causa del pecado, pero continuará. Entonces ese temor que decíamos que tienen los científicos de decir, es que va a chocar como decíamos, se me olvida el nombre, meteorito, ¿verdad? Va a chocar un meteorito y a provocar grandes desastres. Son temores que tienen ellos, pero aquí dice, todo eso permanecerá, es firme. Y así como el universo se mantiene firme porque es creación de Dios, su ley también. Su ley también. Por ahí dicen que cuando caiga un meteorito sobre la tierra, se va a terminar. Sí, decíamos, es el temor que tienen. Que caiga un meteorito y se destruya todo. No es así. Decimos, porque así como el universo se mantiene, también la ley de Dios. El universo se mantiene porque Dios le puso una ley a todo. Nosotros como pueblo de Dios también tenemos una ley, que son estos, sus testimonios son muy firmes, y eso es lo que ha mantenido al pueblo de Dios. Y nos seguirá manteniendo, nos seguirá dando esa firmeza para continuar en el camino de nuestro Dios. Pero, dice aquí, tenemos que aceptarlo como nuestro rey. Y al aceptarlo como nuestro rey, al decirle, Él es mi rey, Dios es mi rey, quiere decir que entonces nos estamos comprometiendo a obedecerle en su ley para santificarnos. Y esto permanecerá, como dice aquí, por los siglos y para siempre. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a recibir nuevamente a nuestro hermano Antonio para continuar con este culto. Pasa a vosotros. Vamos, Pastor.